es que se incorporó rápidamente al programa, señora Yasiris. Aquí estamos listos para recibir sus comentarios. Yoyi Sasam, ¿y Yeru dónde está? Bueno, Yeru está de vacaciones hasta el mes de marzo y mientras ella descansa, yo estoy acá haciendo la suplencia de mi compañera. Nélida León, hola, feliz día, ya con cafecito en mano, viendo el programa desde Cumaná. Abrazo con muchas bendiciones para ti y todo el equipo. Gracias, señora Nélida. Isamari, saludos y bendiciones desde Los Teques. Mirisan, ¿es legal en una elección del condominio reelegir a alguien que está ausente o fuera del país? Esto lo va a contestar nuestra especialista más adelante. Caredi Correa, buenos días Beatriz, feliz domingo con mi café desde Los Teques. Excelente tema, gracias señora Caredi, esperamos sus preguntas. Y Edgar Rojas, feliz domingo, el mejor equipo del fin de semana, ya con café en mano desde el llano venezolano. Qué sabroso, Edgar, gracias por estar allí, por reportar sintonía desde muy temprano. Es momento de presentar a mi tercera invitada, es la señora María Alejandra Parra, abogada especialista en Derecho Condominal. Bienvenida, Mari. Muchísimas gracias, para mí un placer estar aquí contigo, compartir, y bueno, un tema que es tan complejo que son los condominios, la vida en condominio, todos los efectos legales que esto causa y cómo podemos abordarlo desde el punto de vista legal y desde el punto de vista humano, como seres humanos. Vamos a iniciar, María Alejandra, hablando sobre la Junta de Condominios, la importancia de esta figura y cómo se conforma. Fíjate, la Junta de Condominio es vamos a decir que la parte ejecutiva dentro de un condominio. ¿Cómo está conformada? La Ley de Propiedad Horizontal establece que son 3 miembros principales y 3 suplentes. Sin embargo, es muy importante que tengamos en consideración lo que establece nuestro documento de condominio. Cada propiedad horizontal, bien sea de residencial, bien sea oficinas, comercial, tienen sus documentos de condominio. Y ahí nos van a decir, o ese documento nos indica cómo va a estar conformada la Junta de Condominio. Entonces, la regla general es la Ley de Propiedad Horizontal, pero la recomendación siempre es revisar el documento de condominio. El documento de condominio es quien te va a indicar cómo la debes de conformar, el tiempo de vigencia, qué hacer en los casos de que haya que tengas que hacer una suplencia. Puede ser que uno de los miembros principales tenga que ausentarse de manera temporal o de manera definitiva. ¿Por qué de manera definitiva? Dejo de ser propietario y ya pierdo mi cualidad. Entonces, en ese caso, para eso están los suplentes. A veces cuando vamos a tomar esa decisión, pensamos que el suplente es como el relleno. O sea, no importa, métete como suplente, pero el suplente tiene una función bien importante, fundamental, dentro de la vida de esa junta de condominio. ¿Quiénes pueden postularse? Por ejemplo, usted mencionaba que tienen que ser propietarios. Los inquilinos no se pueden postular. No, ni los inquilinos ni los familiares. Porque fíjense, la Ley de Propiedad Horizontal en el artículo 18 dice deberá. Fíjate que no te dice podrá, sino deberá. Entonces, a la interpretación hay que darle realmente la fuerza a la norma, hay que darle realmente la interpretación que tiene. Y la fuerza que tiene está en el verbo deberá. Entonces, deben ser los propietarios. No puede ser un familiar, no puede ser un tercero ajeno a esa comunidad. ¿Por qué? Porque en línea general, vamos a verlo desde el punto de vista práctico. ¿A quién le duele? Al que vive allí. Al que vive allí. Correcto, el que compró, adquirió su apartamento. También te quería preguntar, ¿con qué frecuencia se debe convocar una asamblea? Digamos, se conformó la Junta de Condominio. ¿Cuáles decisiones se toman en asamblea? Problemas, reparaciones en el edificio, ¿esto lo puede decidir la Junta sin consultar? O quizás va a depender de qué tan cara va a ser esta reparación y entonces en algunos casos sí, a través de votaciones se decide. ¿Cómo se toman estas decisiones? Claro. ¿En qué decisiones son autónomas y en cuáles necesitan ir quizás a una asamblea? Claro, ese planteamiento es fundamental, es esencial, porque de allí se generan muchísimas situaciones de conflicto. Por ejemplo, las reparaciones mayores, por reglas generales, deben de ser consultadas. ¿Por qué? Primero porque tú vas a hacer un gasto mayor, claro, y vas a tocar el bolsillo del resto de tus socios, del resto de tus condóminos, del resto de tus vecinos. Entonces necesitas consultarlo porque y el tamaño de la reparación que vas a ejecutar. Ahí necesitas llevar a cabo una serie de actividades como por ejemplo, ¿cuáles? Buscar el mejor presupuesto,
el mejor presupuesto, ojo, no es el más barato. A veces no, pero es que este nos conviene. No, el mejor presupuesto es el que te da garantía de una vez ejecutar el trabajo, que esa garantía tú tengas cómo llevarla a cabo, que si quedó algún defecto, tú puedas ese defecto subsanarlo, ¿verdad? Que quede todo por escrito. A veces nosotros somos en eso muy lazos, tomamos las decisiones y no aceptamos, no documentamos. Entonces, ¿cuándo la Junta de Condominio debe consultar? Debe consultar cuando haya reparaciones mayores. Pero a veces ese tema de reparaciones mayores es como algo muy subjetivo. Entonces, ¿qué hacemos? Reglamenta. La ley de propiedad horizontal y el documento de condominio, cuando tú vas a formalizar tu documento de condominio, tienes que formalizarlo conjuntamente con el reglamento. Ese reglamento, por reglas generales, está, o siempre está en el cuaderno de comprobante. Tráete ese reglamento tienes que estudiarlo y tienes que ir adaptándolo. A veces tenemos reglamentos del año 1971 y yo le pregunto a las juntas de condominio, tráeme una foto de cómo tú eras en el 71 y cómo eres hoy. Has cambiado. Claro. El reglamento de condominio es lo propio. Nosotros como sociedad somos muy cambiantes, como comunidad cambiamos. De hecho, el año pasado teníamos empezamos con el boom de la inteligencia artificial y esto es un tema que se debe regular. El uso del WhatsApp se debe regular. Entonces, vamos generando una serie de nuevas actividades que tenemos que regular y eso se hace a través del reglamento de condominio. Con respecto a lo que comentas, quería hablar sobre cómo son estas convocatorias a las asambleas y qué tan importante ha sido quizás, incluir todos estos recursos que ahora existen como el WhatsApp y otros medios para que el vecino se entere, por ejemplo, de alguna convocatoria, porque muchas veces se alega, bueno, es que yo no sabía, entonces también se quejan porque las personas no asisten a estas asambleas. Entonces, ¿de qué forma estos recursos que ahora existen, incluso en el tema de cobranzas, son útiles para mejorar la vida en ese condominio? Claro, la era digital está aquí para ayudarnos. Son una herramienta. Es una herramienta y nos ayuda enormemente. La convocatoria. Hay asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. Las ordinarias son las que están establecidas una vez al año. Yo estoy obligado a convocar, ¿para qué? Para elegir junta de condominio, elegir o ratificar al administrador, rendir cuentas, que es tan importante esa rendición de cuentas, porque el que administra tiene que rendir cuentas. Tú no puedes llevar una administración, la puedes llevar muy bien, pero si tú no rindes cuentas... Claro, estás trabajando con el dinero de los demás. No hay transparencia, y cuando no hay transparencia, hay duda. Eso genera muchísimo, y eso es un tema que genera bastante conflicto. Entonces, la rendición de cuentas. Y están las asambleas extraordinarias, que es justamente cuando tengo una reparación mayor o un acto que se excede de la simple administración, yo tengo que convocar a mi comunidad para contar en el apoyo y en la toma de decisiones. También la ley de propiedad horizontal nos da una mayoría calificada para diferentes tomas de decisiones. Hay mayoría simple, hay mayoría calificada y hay mayoría absoluta, como por ejemplo reformar el documento de condominio. Ahí yo necesito el 100% de la aprobación, unanimidad para la toma de decisiones. Entonces, ¿cada cuánto tiempo tengo que convocar? De manera ordinaria, por lo menos una vez al año, y de manera extraordinaria cuando tenga esas reparaciones o esas actividades que vamos a decir que se exceden de la simple administración. La Junta de Condominio tiene capacidad de toma de decisiones. Imagínense ustedes que la Junta de Condominio de manera semanal tenga que pedir la consulta a la comunidad. No vamos a avanzar. Entonces, por ejemplo, unos cambios de bombillo, que es simple administración, puede hacer la toma de decisiones la Junta de Condominio. Pero ¿qué es importante aquí? O sea, ¿en dónde tenemos que nosotros colocar el foco? Junta de Condominio, como siempre le digo, informa. Mantén notificada, informada a la comunidad. Y como tienes muchísimos medios hoy día, puedes enviar una información vía correo, puedes hacer un video e informar, mire vecinos, aquí en este momento está el proveedor de servicios del ascensor, está haciendo el cambio de esto, para que estemos al tanto, para que estemos, si quieres bajar y informarte, hacer contacto con el proveedor, lo puedes hacer. Pero Junta de Condominio siempre mantén informada a tu comunidad. ¿Qué pasa con las cuotas extras? Estas cuotas que a lo mejor por algún gasto imprevisto se deben sumar al condominio, al recibo de condominio, pero si no se consulta, ¿qué ocurre si algunos vecinos no quieren pagarlo? Claro, la ley de propiedad horizontal dice que todos aquellos gastos que han sido
que se generan por áreas comunes tienen que ser cargados en la planilla de liquidación de gastos comunes. Y esa planilla de liquidación de gastos comunes tiene algo extraordinario, que es fuerza ejecutiva. Entonces, yo no me puedo, como copropietario, negar a ese pago, salvo que el pago no sea legal. Pero para que el pago no sea legal no hace falta solamente invocarlo, hace falta demostrarlo. Okay. Entonces, yo puedo alegar, pero en derecho hay algo que va de la mano, que es alego y pruebo. Entonces, si yo alego que ese gasto es ilegal, yo tengo que demostrar el por qué estoy argumentando que ese gasto es ilegal y demostrarlo. Es la única manera que yo me pueda excepcionar o pueda decir yo me niego a pagar. Y el negarse a pagar no es que yo llego, me niego a pagar y punto. Hay unos caminos, un recorrido, unas vías legales, unos procedimientos que tienes que aplicar para tú excepcionarte y para tú dejar de pagar ese gasto extraordinario. Yo he visto muchas juntas de condominio que dicen, bueno, vamos a hacer la reparación del ascensor y vamos a recoger el dinero. Entonces la junta de condominio, con la mejor intención del mundo, va a las 8 de la noche, te toca la puerta, mire vecino, que se echó a perder el ascensor, necesitamos repararlo, entonces recoge esa cuota. Eso no es la forma correcta, porque luego el vecino que se niegue a no pagarlo, se nos va a presentar un problema porque no voy a tener, desde el punto de vista legal, cómo hacerlo. Se va a convertir en una obligación natural. Y si el vecino, el copropietario, no quiere pagar, ¿cómo lo obligo? Entonces, aquí hay que sustentar todo muy bien. Pago del recibo de condominio. Preguntarle, ¿se puede hacer en dólares? ¿Tiene que ser en bolívares? Y también, ¿cuándo o cuántos meses se deben acumular para que un caso entre al departamento legal? ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa estar ya en el departamento legal de un administrador? Claro, fíjate, esa pregunta es una pregunta bien interesante porque se nos presenta muchísimo. ¿En qué momento pasa legal? ¿En qué momento qué debo de hacer? Pasa legal cuando la Junta de Condominio y el administrador deciden remitir ese caso al escritorio jurídico porque ya se presenta una situación de morosidad bastante fuerte. Pero antes de esto, ¿cuál es la recomendación? Pues nosotros tenemos que hacer derecho preventivo. Haz la prevención. Yo aquí digo que hay 3 fundamentos que son: 1, administrar con transparencia; 2, Junta de Condominio informa; y 3, comunidad. La comunidad es un elemento esencial dentro de este ecosistema. Comunidad, involúcrate. Tú tienes que estar involucrado dentro del proceso del condominio. Tú no puedes esperar que te llegue la planilla de liquidación de gastos comunes o el recibo de condominio y decir, yo no estoy de acuerdo con esto y con esto. O hacer oposición de una manera llana. O sea, tienes que estar involucrado dentro del proceso. Si tú, como junta de condominio y administradora, conoces tu comunidad, hay comunidades que está compuesta por gente muy mayor y gente súper valiosa, gente que ha pasado una etapa ya, vamos a decir que de jubilación, gente que se quedó sola y sigue viviendo y sigue siendo parte de tu comunidad, gente que está pasando por situaciones económicas fuertes, difíciles. O sea, ninguno de nosotros, ninguno está exento en caer en una situación de morosidad por una enfermedad. Entonces, a veces somos como muy deshumanizados, que decimos, bueno, a partir del 3er mes pasa el caso al escritorio jurídico. Ojo, ya va. ¿Qué hace que esa persona a los 3 meses se convierta, tenga una morosidad? ¿Qué le está pasando? Entonces, esa primera cobranza o ese primer toque lo tiene que hacer la misma junta de condominio. ¿Qué está pasando, vecino? ¿En qué te apoyo? ¿Qué te ayudo? O sea, vamos a convertirnos realmente en seres humanos, vamos a ejercer la ciudadanía, vamos a ejercer la convivencia. O puede ser un vecino que esté molesto y no es lo que dice, sino cómo lo dice. De repente, en una breve explicación, el vecino resuelve y te paga o haz un convenio de pago. Pero fíjense, las últimas instancias que hay es pasar los casos a un escritorio jurídico. Eso ya sería lo último. Y yo, cuando doy las asesorías, las juntas de condominio piensan que yo voy a llegar, no sé, vamos de una vez y hacemos la cobranza y vamos con el tribunal. Y no, usted está hablando desde la empatía. Claro, y desde el respeto. ¿Qué pasa? Hay personas que de repente fue junta de condominio y cayó en una situación de morosidad y a la persona a lo mejor le da vergüenza decir, estoy pasando por una situación difícil y uno tiene que ser respetuoso. Entonces, vamos a hacer toda esa primera instancia, esa primera parte, antes de remitir el caso al escritorio jurídico para la cobranza extrajudicial. Justamente en la próxima parte vamos a